Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al grupo de estudio de los libros de Vicente Beltrán Anglada. Magia organizada planetaria. Hoy es martes 11 de mayo del 2021 y damos comienzo a la sesión número 28 del estudio de este libro, Magia organizada planetaria. El libro lo dedicó Vicente a su maestro y dice así: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud, Vicente Beltrán Anglada. Renovación, transmutación, redención son tres palabras que proceden de las consideraciones preliminares de este libro, Magia organizada planetaria. Con el desarrollo de estas cualidades, la renovación, la transmutación y la redención, estaremos entonces en óptimas condiciones para poder entender lo que es la magia organizada planetaria y muy especialmente el papel que cada uno de nosotros desempeñamos en el proceso de la magia organizada. Aquí finalizamos la sesión anterior. Sabéis que esta diapositiva fue la última y después vinieron las preguntas. Vamos a acabar el capítulo 8 y empezaremos el capítulo 9. Dice una serie de condiciones que habrán de atraer lógicamente la atención de los investigadores esotéricos, dada la importancia que le es asignada al ser humano en los altos estudios de la magia organizada planetaria, pero que por la utilización de una analogía superior bien podría ser elevada, tal como lo venimos haciendo, a las más excelsas entidades cósmicas que arrastran sus colosales creaciones por las insondables avenidas del cosmos absoluto. Hablábamos de los tres tipos de ángeles, los Agnisvatas, Agnisurias y Agnischaitas, y hablábamos de que esa analogía era aplicable a todo, ese grupo de entidades que le daba, a medida que va pasando el tiempo, le da diferentes nombres, pero en el fondo nos habla. Agnischaitas nos habla de los ángeles que construyen las formas densas, Agnisurias nos habla de los ángeles que construyen las formas emocionales y Agnisvatas las formas más mentales, más refinadas, aunque la palabra Agnisvata tenía muchísimas connotaciones como las otras dos también. Si queréis hacer alguna pregunta antes de adentrarnos en el capítulo 9. ¿No? Capítulo 9. El hombre, un creador mágico de sueños. El hombre, un creador mágico de sueños. Dice, quizás a muchos aspirantes espirituales del mundo les sorprenderá la idea de que soñar es una obra mágica a la cual no se le asigna demasiada importancia, ya que el ser humano la realiza constantemente y forma parte de su contexto psicológico habitual. Pero, ocultamente sabemos que las raíces del sueño se encuentran en el poder creativo de la mente de Dios, dentro de cuyo inmenso seno todos estamos inmersos. Soñar es una obra mágica a la cual no le asignamos demasiada importancia, porque el ser humano la realiza constantemente y forma parte de su contexto psicológico habitual, vamos, que es una forma de expresión natural. Ocultamente sabemos que las raíces del sueño se encuentran en el poder creativo de la mente divina, dentro de cuyo inmenso seno todos estamos inmersos. Soñar. Interesante. Soñar. Vamos a ver qué dice más. De acuerdo con esta idea, lo primero que se nos ocurre preguntarnos es ¿qué es exactamente el sueño? Es decir, ¿de dónde brota aquel manantial de conglomerados psíquicos, de hechos y circunstancias que vive la conciencia humana cuando, parcialmente liberada de las limitaciones del cuerpo físico, se refugia en los mundos internos que son sus otras moradas más íntimas y más secretas? Por lo que se sabe, los seres humanos sin dormir, sin salir del cuerpo físico, sin perder la conciencia de vigilia y entrar en otra que a veces desconocemos y le llamamos como conciencia de ensoñación, básicamente porque estamos en otro plano, hay que decir que las pruebas que se hicieron por parte de aquellos con fines muy perversos en la Segunda Guerra Mundial de no permitir que que durmieran, les provocó una alteración que al final provocó la muerte. Y detrás de algunas
problemas mentales está precisamente la falta de sueño. Necesitamos salir del cuerpo, darnos un baño por el plano astral, simbólicamente hablando, y regresar regenerados y frescos a nuestro vehículo físico. ¿Qué tendrá el sueño? Él apunta que procede precisamente de esa mente logoica en la cual vivimos inmersos. Es decir, ¿de dónde brota aquel manantial de conglomerados psíquicos, de hechos y circunstancias que vive la conciencia humana cuando, parcialmente liberada de las limitaciones del cuerpo físico, se refugia en los mundos internos que son sus otras moradas, más íntimas y secretas, mundos internos que son sus otras moradas, más íntimas y más secretas. Soñar, ocultamente hablando, es una actividad creativa que surge de lo más profundo del ser humano. Soñar es una actividad creativa que surge de lo más profundo del ser humano. Para algunos es una manera de entender cómo es el alma, cómo es la propia alma. ¿Cómo explicar, si no, aquellas escenas tan bien hilvanadas y a veces que surgiendo de los más ocultos y desconocidos niveles de la conciencia forman los inefables cuadros psicológicos mediante los cuales el alma expresa sus íntimos deseos, sus secretas esperanzas, sus ocultos temores o sus insatisfechas ansias de afecto, de seguridad o de consuelo? ¿Cómo explicar aquellas escenas tan bien hilvanadas que surgiendo de los más ocultos y desconocidos niveles de la conciencia forman inefables cuadros psicológicos mediante los cuales el alma expresa sus íntimos deseos, anhelos, sus secretas esperanzas, sus ocultos temores o sus insatisfechas ansias de afecto, de seguridad o de consuelo? Solamente considerando esto ya nos deberíamos dar por enterados de que no somos exclusivamente aquello que pensamos, un pensamiento, una emoción, una acción, sino que hay trascendencia que está a nuestro alcance. Y esa trascendencia viene por esa capacidad que tenemos de abstraernos a un nivel más profundo saliendo del cuerpo. Pues imaginemos un momento, el día que lleguemos a entender que esta capacidad del soñar está ligada ni más ni menos a esa otra, no sé si lo expresará el maestro así, a esa otra que nos va a convertir con el tiempo en discípulos de la jerarquía, porque es una respuesta natural a ese llamado invocativo que emana del Padre, en este caso de la propia jerarquía y de Shambhala, y tiene la misma relación, la misma presentación que lo que significa el sueño. El día que descubramos qué es soñar, entenderemos que es estar en el sendero del discipulado. Vamos para adelante. Dice, aunque en el devenir de la vida personal o social, la creación mágica del hombre viene lógicamente condicionada por las operaciones del karma y no puede pensar, sentir o actuar físicamente con plena independencia y albedrío. Encerrado dentro del círculo no se pasa que la ley kármica o el destino le imponen durante el periodo del reposo físico, una vez la conciencia se ha liberado parcialmente de los condicionamientos corporales, puede actuar libremente en las zonas sutiles de su propia naturaleza espiritual. A fin de cuentas, la expresión espiritual abarca todo. Por lo tanto, si uno por evolución va al plano astral, entendamos que es la forma de entender la conciencia espiritual. La capacidad de respuesta más inmediata instintiva, es el plano astral. Por lo tanto, vamos a ir ahí. Pero eso no es ningún problema. No olvidemos que en estos momentos el campo de servicio para los discípulos no es el plano mental, es el plano astral, es el lugar donde la dualidad se manifiesta extremadamente. Y hay que decir que la diferencia entre el plano astral como intelectualmente lo percibimos y el plano físico es mínima, y más en estos momentos en los cuales nunca antes la luz y la oscuridad habían estado tan entremezcladas y tan confundidas, y lo dificilísimo que resulta hoy encontrar la luz y ver al mismo tiempo la oscuridad, distinguir la paja del grano.
Aunque en el devenir de la vida personal o social, la creación mágica del hombre viene condicionada por las operaciones del karma y no puede pensar, sentir o actuar físicamente con plena independencia y albedrío, encerrado dentro del círculo no se pasa que la ley kármica o el destino le imponen durante el periodo del reposo físico, una vez la conciencia se ha liberado parcialmente de los condicionamientos corporales, puede actuar más libremente en las zonas sutiles de su propia naturaleza espiritual. Entonces puede decidir lo que realmente quiere ser, liberarse del yugo de lo habitual y crear aquellas situaciones psicológicas que le son negadas en la vida física corriente. Debido a esta circunstancia, el alma humana vive en el sueño, lo que le es imposible o muy difícil realizar durante el periodo de vigilia, y utilizando el poder mágico que Dios le ha conferido, fabrica, más allá del círculo no se pasa, impuesto por el karma, las circunstancias o los hechos que anhela ardientemente vivir o el inevitable destino que quiere olvidar. En el fondo, ¿de qué nos está hablando? Es una válvula de escape. El mundo emocional es una válvula de escape. Es la conciencia instintiva de la raza humana y necesita entrar en este mundo de ensoñación para liberarse de la relación incorrecta todavía por falta de comprensión de lo que significa estar encarnado, de lo que significa tener que luchar en un mundo donde los seres humanos, y el propio interesado tampoco, han conseguido llegar a un nivel de conciencia donde ciertos aspectos estén ya demostradamente integrados. Gracias a que salimos y entramos, mantenemos cierta coherencia psicológica y somos aptos para poder expresar a la conciencia que realmente somos. Gracias a la ensoñación, a esa vivencia astral, a esa percepción pseudointelectual que tenemos muchas veces, nos formamos una idea bastante certera de lo que es el alma. Por lo tanto, una de las aportaciones que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia es la literatura, el escribir historias, novelas, dramas, tratados sobre, por ejemplo, teatro, obras clásicas de psicología, de misterios. En el fondo lo que nos estaban transmitiendo era la capacidad que tiene la literatura y el vehículo emocional de hacernos comprender nuestra propia realidad psicológica. Yo imagino que todos nosotros hemos leído alguna novela, alguna historia, y nos hemos adentrado tanto que durante muchísimos años nos ha marcado bastante. Hay gente, estos días que estamos todavía, hoy estamos en novilunio, pero días atrás, hablando con compañeros, hablábamos de, por ejemplo, los libros de Hermann Hesse, ¿no? Demian, Siddhartha y alguno que no recuerdo más ahora, y de otros autores. En el fondo estos libros, igual que esas joyas literarias como A los pies del maestro, esta otra, La voz del silencio, Ocultismo práctico y no sé si me olvido alguna más de las clásicas. Estos libritos, que en un principio estaban destinados para aprendices, resulta que con el tiempo se demostró que no eran para aprendices, que ocupaban el camino que va de la primera a la cuarta iniciación. Por lo tanto, esos libritos, que fueron creaciones, algunos inspirados por los maestros, otros por pequeños avatares por iniciados que en la tierra transmitieron los clásicos, tanto españoles como franceses, como italianos, como alemanes, como británicos. Tenemos el caso de Shakespeare, tenemos el caso de Cervantes, de Calderón, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos retratos clarísimos de lo que puede llegar a ser un ser humano, el famoso Avaro de Molière, y tenemos lo que pueden ser los celos y muchísimas más cosas, ¿no? Gracias a eso tenemos un idealismo exacerbado y una capacidad bastante impráctica de enfocar la vida. Tenemos el Quijote, ¿no? Tanto sueño, ¿para qué? Tantas ilusiones. Pues en el fondo, estas obras han retratado al autor y sobre todo al contexto en el cual fueron escritas. Y eso ha sido una aportación que se ha hecho por parte de determinadas almas a la humanidad. Y a veces cuando uno mira un poquito más, le da la impresión de que han sido inspiradas por algún miembro de la jerarquía, porque el contenido es eterno, eterno, tanto en Oriente como en Occidente.
Y debido a esta circunstancia, el alma humana vive en el sueño lo que le es imposible o muy difícil realizar durante el periodo de vigilia, y utilizando el poder mágico de Dios que Dios le ha conferido, fabrica más allá del círculo no se pasa, impuesto por el karma, las circunstancias o los hechos que anhela ardientemente vivir, o el inevitable destino que quiere olvidar. Yo imagino que habréis leído bastante, habréis soñado bastante con los libros de Julio Verne, un señor que al parecer, según yo leí en su momento, había salido poco de su casa y de la biblioteca del pueblo donde iba, pero que fabuló de una manera tan importante, que realmente uno viajó por las 20.000 leguas de viaje submarino, uno fue al centro de la Tierra, digo porque tuve esa etapa, y sobre todo las novelas de Sir Walter Scott. Ivan Yu, por ejemplo, Ivanoe, fantástica, una manera de decirte lo que era un guerrero de la luz que venía de las cruzadas, ni más ni menos, a establecer un orden poco menos que divino. Y quien dice eso, pues dice muchísimos más autores. Es cuestión de que cada uno, por ejemplo, los rusos, cada uno tenga un referente. La literatura, cuando uno lee detenidamente, uno integra su vehículo emocional. Lo hace propio. ¿En qué sentido? Que le permite percibir el mundo como su alma, que se manifiesta abiertamente a través del vehículo emocional, percibe. Así que démonos cuenta que estamos en un círculo no se pasa, en una cárcel que nos hemos creado nosotros. Nadie nos la ha puesto, es nuestra. Por lo tanto, vivamos correctamente. El cine también ha ayudado mucho, pero el cine últimamente es muy astral. Hay poca reflexión. Dice, esotéricamente hablando, soñar es sinónimo de vivir. Soñar es sinónimo de vivir. Esa llama que te mantiene del ánimo encendido, ¿no? Dice, durante el sueño, los pensamientos y los deseos se hacen objetivos, y en tanto dura el sueño, las escenas fabricadas por el alma son hechos reales, a veces mucho más reales que los vividos en el plano físico durante el periodo de vigilia de la conciencia. Pues un servidor tiene que añadir a esto que ha habido momentos que no ha distinguido muy bien, dónde estaba la realidad de la ficción en las escenas del plano interno y las escenas del plano externo. Tanto es así que en el plano externo le parece que muchas veces cuando voy por la calle lo que estoy viendo son cosas que no proceden de este plano, sino del plano astral. Y eso es algo que es una forma de integrar esta visión interna y darte cuenta que este mundo de las apariencias debe de ser vivido intensamente para que llegue un momento en que estas apariencias ya no existan, cuando estemos en un plano más elevado. Dice, el estado de conciencia durante el sueño guarda cierto parecido con el estado de conciencia devachánico, en el cual el alma, liberada por completo de las trabas impuestas por los vehículos periódicos de manifestación, el mental, el astral y el físico, vive su propia e inconfundible entidad espiritual en los niveles más sutiles de su infinita naturaleza divina. Evidentemente, el día que el alma no tenga la rémora, el peso, la inclinación material que tienen los vehículos de su forma de expresión, evidentemente podrá volar. En ese plano de conciencia, el devachánico, ahí se da rienda suelta a eso que no se consumó, que es muy refinado, no es materia grosera, y que son anhelos que en el futuro, revelarán el potencial de ese alma. Es algo que es interesante apreciarlo y nos demos cuenta de que muchas veces, cuando hemos tenido un estado de tensión anímica o una confusión muy grande, a lo mejor las circunstancias propiciaron una experiencia durante el sueño que nos reveló infinidad de soluciones al problema que teníamos. Es como una meditación profunda, como una revelación o como un contacto búdico, puro Agni Yoga. Es cuestión de que todo aquello que percibimos lo miremos con desprendimiento o lo miremos con apego. Si es con apego nos va a hacer sufrir. Si es con desprendimiento nos va a revelar un gran misterio. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Dice, en todo caso, el proceso mágico del sueño es altamente científico y reside en aquel innato arte en el ser humano de agrupar las memorias acumuladas en lo más profundo
de sus estratos de conciencia y en las raíces del propio inconsciente colectivo de la raza, con el cual se halla muy íntima y profundamente vinculado, y utilizarlas como material o sustancia psíquica para construir en sus sueños las escenas que como actor principal ha decidido representar. El proceso mágico del sueño es científico. Reside en el arte innato de agrupar la memoria acumulada en lo más profundo de sus estratos de conciencia y en las raíces del propio inconsciente colectivo de la raza. Es decir, el vínculo de donde venimos, con lo que, de dónde procedemos como estado de conciencia, con el cual nos hallamos íntimamente y profundamente vinculados, y utilizarlas como material o sustancia psíquica para construir en sueños las escenas que como actor principal hemos decidido representar. Igual alguno en los sueños se ve como el Capitán América, como el sheriff del condado, que pone orden, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ningún problema, siempre que entendamos dónde estamos. Y otros a lo mejor se ven resolviendo problemas que a veces dice, pero ¿esto qué es? Esto no es mío. Y otros se reconocen que son incapaces en un sueño de solucionar un problema aparentemente sencillo. Cada uno debe saber qué le está aconteciendo en ese momento y sobre todo empezar a vislumbrar cuál es el siguiente paso a dar. Dice, este proceso de darles forma a las memorias acumuladas en el subconsciente individual y racial, de acuerdo con estados peculiares de conciencia, es técnicamente magia. Un arte supremo que todo ser humano, sea cual sea su condición espiritual, realiza como una esperanza excelsa de redención divina. El proceso de dar forma a la memoria acumulada en el subconsciente individual y racial, de acuerdo con estados peculiares de conciencia, es técnicamente magia. Se trata de buscar en lo más profundo de nosotros, nuestra naturaleza psíquica, anímica, y al mismo tiempo reconocer que está esta íntimamente unida a esta memoria de la humanidad, esta memoria racial. Dice, esto es técnicamente magia. El arte supremo que todo ser humano, sea cual sea su condición espiritual, realiza como una esperanza excelsa de redención divina. Empezamos soñando y acabaremos meditando y percibiendo directamente la revelación. Pero venimos del mundo del sueño. Sin embargo, en orden a lo que hemos dado en llamar creación mágica, hay que distinguir entre distintas clases de sueños, cada cual con sus propias características y motivaciones particulares. Veamos algunos de ellos. A. Sueños nacidos de las tensiones emocionales que el alma humana kármicamente ha de soportar y son un resultado de los deseos inconsumados, de las esperanzas fallidas y de la multiplicidad de temores que anidan en el alma, como por ejemplo el temor a la muerte, a la inseguridad, a la soledad o al fracaso. Suelen determinar escenas que escapan a la realidad física, existencial o kármica y son simples evasiones psicológicas de esta realidad. Releo. Sueños nacidos de la tensión emocional que el alma humana kármicamente soporta y son resultado de los deseos inconsumados. Se dice en los tratados esotéricos y como cuestión pragmática de higiene mental y emocional que planteémonos aquello que podemos conseguir. Si, por ejemplo, nos gusta un ejemplo fácil, si nos gusta viajar, hemos de pensar una cosa. Antes de anhelar hacer un viaje, debemos saber hacia qué tipo de viaje es, si disponemos de recursos y si anímicamente estamos en condiciones de soportar una experiencia que nos va a poner en contacto con otra realidad. Una realidad constituida por seres humanos aparentemente como nosotros, pero que tienen una particularidad especial, así como nosotros tenemos otra particularidad especial. Hemos de conocer las energías del lugar a donde vamos a llegar y queremos ir.
y debemos estar dispuestos a integrarlas y reconocer que esas energías y las nuestras tienen una base común con el resto de energías que los seres humanos manejamos y los territorios en el planeta. Pero sin este requisito, probablemente el viaje que hemos anhelado tener de forma genérica, muy astral, cuando llegue el momento de realizarse, se convertirá en un calvario. Porque tal vez lo que no llegamos a entender, por ejemplo, con un sueño de estos, un anhelo, es que cuando llega esa circunstancia y debe consumarse, nuestra conciencia ya no está en esa tesitura de anhelar ese sueño, esa realidad. De ahí que esos deseos inconsumados muchísimas veces, que a lo mejor llevan años y años trabajándose, en el fondo son esas piedras del camino de las cuales tanto hablamos, o esas dificultades, esos temores que a veces nos encontramos en alguna situación de los planos internos. Desde suelen determinar escenas que escapan a la realidad física, existencial o kármica y son simples evasiones psicológicas a esta realidad. Venga, preguntas, familia. Jesús, ¿me oyes? Mira, ¿en el sueño siempre se sale del cuerpo? Hombre, claro. Siempre. Es salir del cuerpo físico. Si Tú sueñas. cada vez, no es que se sueñe, que estás en otra realidad y el recuerdo de lo que has vivido le llamamos sueño. Claro. Vale. Cada vez que perdemos la conciencia, si por ejemplo nos tienen que operar y nos ponen un anestésico, salimos del cuerpo físico. Salimos. Que veamos cómo luego en el hospital nos están hablando, nos están abriendo o estamos escuchando lo que están diciendo los médicos es otro tema. Pero que cada vez que dormimos o tenemos aquí una cabezadita de aquellas en el tren o en un autobús, parece que me he traspuesto. He salido del cuerpo y he vuelto a entrar. Se sale del cuerpo siempre. Vale. Claro, y es una experiencia relajante porque, vamos, te llena de frescor y es una auténtica maravilla. Sí. ¿Más, familia? Sí. Digas. Quería preguntar, de lo que acabamos de ver, se deduce que cada noche cuando nos dormimos salimos del cuerpo. Claro. Pero, a ver, muchas veces los sueños no se recuerdan. O sea, la mayoría de las veces. Entonces, aún y así, el cuerpo ha salido. Siempre salimos del cuerpo, siempre. Y hay una cosa que no se dice mucho, pero una de las condiciones que hay para poder pasar una iniciación y después de pasarla, pongamos la segunda o la tercera mucho más, es que el estudiante, el futuro discípulo, o el aprendiz, vamos a llamarle siempre estudiante porque es la palabra más técnica, mejor entendida, debe estar en condiciones de salir del cuerpo cuando reciba una orden interna de hacerlo. ¿Cómo se hace esto? A ver, si uno va por la calle y recibe la orden, va a ser difícil poderlo realizar. Ahora bien, en el libro, las nuevas escuelas de esoterismo, la educación en la nueva, me parece que es Cartas o Meditaciones Ocultista, creo que es, hablaba de lo que había que tener en una casa de aquellas, en la escuela. Y hablaba de una cama turca. ¿Sabía que es una cama turca? Un diván, ¿no? Sí. Uno se estira, la famosa cama turca del señor Freud, ¿no? Que si la gente se dormía allí, hablaba o la hipnotizaba a él, etcétera, ¿no? Que es una cama, si habéis estado alguna vez en una, son muy relajantes, la verdad sea dicha, parece que dices, qué maravilla. Ahora, estirarse y dormirse. Pues bien, un estudiante de esoterismo debe llegar un día que a voluntad salga del cuerpo físico, vaya al lugar que le toque ir, el astral por descontado, el primero, al sitio que sepa él que tiene que ir, y sobre todo debe ser consciente de lo que está viendo allí, y cuando vuelva al cuerpo físico pueda mantener intacta la memoria de los dos planos. Es que si no, no sería de fiar este estudiante. Porque si uno sale y se cree Tutankamón, por ejemplo, y vuelve y se da cuenta que aquello no tiene ni punto de comparación, no es nada, aquí hay un problema. Aquí hay una parte que es más bien fantasía astral. Pero hay lugares de estos planos internos donde ahí están las clases.
Pocos son los que pueden ir al plano mental, muy pocos, muy pocos. Jesús, Dime. ¿es bueno apuntarse los sueños Mira, o no hace falta? Si te van a hablar de tus miedos, hay un peligro. Estarás metiendo el dedo en la llaga y francamente no vas a solucionar mucha No, cosa. yo me he dado cuenta de que me he pasado muchos años que apenas he soñado y últimamente Que no sueño. lo recordabas. Bueno, pero cuando me despertaba casi no, y ahora sí, ahora sueño un montón, pero no, nada de miedo, tontadas y tonterías que no tienen sentido. Todo tiene sentido, todo. ¿Sí? Freud, en la interpretación de los sueños, un libro grandísimo, de centenares de páginas, 500 o 600, yo recuerdo hace muchos años que hablaba de que tiene mucho que ver, yo lo pude comprobar por mí mismo y tiene razón, le di razón en ese aspecto. Tenían mucho que ver con aquello que habías realizado antes o que tenías previsto realizar más adelante. Generalmente yo os he puesto el ejemplo del viaje, pero el viaje a veces se presiente con malos augurios porque a uno le cuesta muchísimo cambiar y amoldarse a nuevas circunstancias. Imagino que si la gente es honesta, somos honestos, podremos recordar bien que hay ciertas actitudes nuestras que tienen que ver con el miedo al cambio y esto se refleja en los sueños. Luego está ese otro miedo, además es un miedo que existe en el sendero, es una cosa muy curiosa. Cuando uno quiere conocer al maestro, quiere verlo, quiere hablar o quiere hacer un discípulo avanzado, no es que vaya a venir el maestro, viene un discípulo avanzado. Cuando uno presiente una visión interna que está delante de él, hace lo posible por ocultarse, porque considera que no es digno de estar en presencia del maestro. No obstante, quiere estarlo. Y estas controversias hacen que haya momentos que sean difíciles, muy difíciles en los planos internos. Y luego hay una regla de oro que yo mismo aprendí de un libro de teosofía, de divulgación. Cuando estemos conscientes que estamos en el astral, y esto pues no es tan complicado, y nos encontremos con lo que hay, porque hay de todo, como en botica, hay experiencias que que parece que aquello que me quieran matar, otras que no. Hay una norma higiénica muy importante. Si nos persigue una entidad de un egregor, no tengamos miedo, mirémosla fijamente. Pues bien, una de esas entidades que en un momento dado a mí durante un par de semanas o 3 me estaban esperando cada vez que salía del cuerpo, pues al final me armé de paciencia, le miré directamente a los ojos y ¿sabéis lo que descubrí? Que era yo mismo. Era mi otra parte, la parte oscura, el morador del umbral. Y me dije a mí mismo, pues fíjate tú qué cosa tan sencilla y qué tonto he sido estos 2 años que no me he dado cuenta del tema. Y si me di cuenta no tuve valor de enfrentarme. Y enfrentarte no quiere decir pegarte ni nada por el estilo, que alguna vez uno ha tenido alguna pelea física entendida así en ese plano, sino que es directamente encarar esa realidad. Y luego uno se da cuenta que ese obstáculo en el fondo es una limitación personal, no es ese ogro que uno piensa. Entonces, ¿tú crees que es bueno apuntarse los sueños o qué? Si tienen sentido, si tú le encuentras algo y tiene que ver con tu momento, tiene que ver con la creación de un diario espiritual donde los resultados de la meditación se vayan anotando. No cada día, porque cada día no hay nada que apuntar, pero periódicamente, si se vive así, hay una visión, un sueño que es revelador del estado evolutivo. Vale. ¿Algo más, familia? Bueno, eso del sueño a veces es como una meditación también. Entonces hay una serie de cosas que llaman sueños inducidos. Si tú tienes un problema o algo que no sabes resolver, no lo sabes ver en conciencia vigilia, puedes hacer una serie de escritos antes de dormirte y normalmente después en el sueño hay una respuesta. Pero lo divertido es que la respuesta no tienes ni puñetera idea de que eso sea. Pueden venir una cantidad de símbolos, de imágenes, a ti viviendo aquí y allá, y tardas muchos años en darte cuenta. Esto es lo mismo que la intuición. Esto es lo mismo que la intuición. Es lo mismo, sí. Uno hace una pregunta en un momento tan sustancial de su vida y a lo mejor ve una puerta abierta. Ve una puerta abierta y encima de la puerta hay unas instrucciones, hay unas palabras
¿Y esto qué será? Pues esas palabras tienen que ver con el campo del estudio de la teosofía, del esoterismo, los libros de la Bailey, por ejemplo, o Roerich, etcétera. Tiene mucho que ver. Pueden ser palabras que a uno le digan algo y a otros le digan que bueno, que no tienen tanta importancia. Pueden ser símbolos, símbolos de planetas, números, etcétera, etcétera. Bueno, pues os digo una cosa, yo llevo desde los años 80 e incluso antes descifrando enigmas que en un momento tuve. Y yo recuerdo que mi primera gran visión, eso, aparte de las muchas que tuve de joven, pero dentro ya del camino más consciente, fue un puente encima de un bosque increíble. Y yo, claro, en ese momento no sabía lo que era la antacarana, era joven, 19 años o por ahí sería. Y hasta que no pasó el tiempo y no cayeron en mí los libros del tibetano, unos años después, yo no me di cuenta que la antacarana que estaba construido la mitad, un trozo, desde vidas pasadas, y que en esta se suponía que tenía que lanzar los hilos. Y a mí me dejó de piedra. Es como para reírse de estos grandes viaductos, de estas obras faraónicas que se están haciendo en China. Dices, pero no me lo puedo ni creer. Un bosque tan grande, un puente tan grande encima de un bosque y resulta que el puente acaba en el vacío. Claro, tenía que continuar el trabajo. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Continuamos. Dice, el que corrientemente es despreciado en la vida social corriente se ve en el sueño amado y comprendido. Las esperanzas en algo bueno apetecido suelen verse colmadas y el temor o bien se agiganta por exceso de tensión psíquica o es trascendido durante el sueño porque siempre hay en el alma un manantial silente de fúlgida esperanza. El que corrientemente es despreciado en la vida física, la vida corriente, se ve en el sueño amado y comprendido. Las esperanzas en algo bueno apetecido suelen verse colmadas y el temor o bien se agiganta por exceso de tensión psíquica o es trascendido durante el sueño porque siempre en el alma un reducto de fúlgida esperanza. Muy elegante esta construcción, muy elegante. Dice en todos los casos, la conciencia ha fabricado de forma inteligente, de acuerdo con razones mágicas, todas las escenas que se han ido produciendo durante el periodo del sueño. Y a no ser que retorne a la actividad vigílica todo cuanto experimenta el alma en los niveles psíquicos, aparecerá ante sí como algo real, más real, repetimos, que lo que vive y experimenta en los niveles físicos. Niveles psíquicos aparecerá como más real que lo que se experimenta en los niveles físicos. Se trata de que al final la distancia quede prácticamente eliminada. B. Sueños surgidos del alma intensamente devota, en los cuales la conciencia reproduce, de acuerdo con su propia evolución interna, escenas, hechos y situaciones psíquicas que revelan sus preocupaciones habituales con respecto a problemas éticos, morales o religiosos relacionados con su vida espiritual. Sueño surgido del alma devotas, devocional, de sexto rayo, en los cuales la conciencia reproduce, de acuerdo con su propia evolución interna, escenas, hechos y situaciones psíquicas que revelan sus preocupaciones habituales con respecto a problemas éticos, morales o religiosos relacionados con su vida espiritual. Imagino que de este tipo de sueños hemos tenido bastantes y además, a medida que iba leyendo este texto, ha pasado por delante de mí una serie de imágenes que no estoy muy seguro si son mías todas o también de los miembros del grupo. He visto en internados, en la iglesia, en conventos de hombres y de mujeres, y con un trabajo, bueno, en la línea del sexto rayo, de la religión católica, por ejemplo, o religión cristiana en este caso. ¿Esto qué indica? Pues que los anhelos que tenía la personalidad o que expresaba la personalidad en el fondo provenían del alma. Lo que sucede que como es más cómodo trabajar el mundo
de la devoción desde la perspectiva emocional, astral, y no trascender esa etapa, uno se acaba cristalizando. Y de ahí a llegarse que uno está ungido por el Cristo, o que precisamente viene a ayudar al mundo y que es el Salvador de la humanidad, pues hay absolutamente muy poco margen. Dice, la visión de ángeles, de santos, así como de símbolos místicos vinculados con la particular fe o creencia religiosa, es así muy frecuente y suele ser, aparte de otros muchos sueños como los reseñados en el apartado anterior, de imágenes místicas entresacadas del fondo religioso tradicional y latentes en ciertos definidos estratos dentro del inmenso depósito vivencial del inconsciente colectivo de la raza, del cual cada alma, en virtud de su vinculación kármica con el mismo, extrae el material psíquico más en afinidad con sus particulares estados de conciencia, con el cual elabora las imágenes de sus sueños. Este material tiene mucho que ver también con la imagen de los maestros. Hay compañeros, compañeras que han visto al maestro Moria de una manera, al maestro Jesús de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conocí hace años a un compañero que venía a meditaciones, hablaba muy poquito y de vez en cuando hablaba de que la presencia del Cristo y precisamente lo refería la imagen tal y como aparece en ciertos cuadros, rubio, ojos azules, piel clara, cuando por lo que sabemos por la zona del mundo donde encarnó el discípulo Jesús, que le dio el cuerpo al maestro, la piel era oscura y por lo tanto difícilmente en esas características, y el pelo oscuro y bastante encrespado. No sé, cada uno tiene su visión, pero me imagino que todos hemos visto santos, hemos visto imágenes del Buda, Cristos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en el resto de religiones del mundo pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, no es tener una capacidad especial, es una circunstancia natural que se debe de conocer y poco a poco ir integrándola. ¿Qué quiere decir? Trascenderla. C. Sueños denominados técnicamente claros, entresacados a sí mismos del rico arsenal de la subconsciencia propia y del inconsciente colectivo de la raza, pero elegidos o seleccionados de entre sus estratos más sutiles, rememorando o reconstruyendo escenas relacionadas con las mejores cualidades desarrolladas por los seres humanos en el transcurso de las edades, conteniendo símbolos ocultos de gran poder mágico o espiritual que legaron al inconsciente colectivo los hombres inteligentes y virtuosos que vivieron en la Tierra en épocas precedentes. Repito. Sueños denominados claros, entresacados del rico arsenal de la subconsciencia propia y del inconsciente colectivo racial, elegidos entre sus estratos más sutiles, rememorando o reconstruyendo escenas relacionadas con las mejores cualidades desarrolladas por los seres humanos en el transcurso de las edades. Sueños que contienen símbolos ocultos de gran poder mágico o espiritual que legaron al inconsciente colectivo los seres humanos inteligentes y virtuosos que vivieron en la Tierra en épocas precedentes. Hay un momento en el sendero que uno tiene que aprender a discernir que en ciertos momentos, cuando le llega la inspiración, eso que llamamos la inspiración, aporta a su discurso, a su exposición, unas expresiones y unos términos que no son suyos, que los está obteniendo de este lugar, de ese depósito provocado, generado por aquellos que nos precedieron, que aportaron lo mejor a la humanidad, lo elaboraron y que uno en este momento a lo mejor está percibiendo. En la primera etapa uno cree que el alma está hablando, en otra puede pensar que el maestro está hablando o que está el mismo autor de este libro hablando, pero en realidad eso está ahí, en esos planos, y en cierto momento ese sueño, esa apariencia de fabulación que tiene el sueño, resulta que es una realidad total, cortante, total,
que nos puede impresionar mucho más. Así que yo os animo a que demos rienda suelta de manera ordenada a esa parte que todavía no ha salido de nosotros, que busca la pureza, que busca la manifestación del plan y sobre todo que busca reconocernos como verdaderas almas, enlazadas entre todos, entrelazadas por lazos de amor, de poder y de voluntad al bien. Hay que observar al respecto, para una mejor comprensión del mecanismo de los sueños, que el inconsciente colectivo de la humanidad, al cual hacemos referencia, forma parte del alma humana en todas sus facetas y manifestaciones, y que contiene, por lo tanto, todos los recuerdos, buenos y malos, mediante los cuales se ha ido estructurando la conciencia humana en el devenir de los siglos y sirven de base para la elaboración de las situaciones kármicas que vive la humanidad, así como de los ambientes sociales, comunales e individuales. Y curiosamente, este inconsciente colectivo, ese fondo de vivencia psíquica, mental, que está ahí, que de hecho de la cual la humanidad se puede abastecer, hay que recordar que periódicamente, por cambios de eras o por presencia de ciertos planetas que condicionan bastante el campo energético, se acaban manifestando situaciones que proceden de la noche de los tiempos. Y es curioso que hay una parte humana ligada al mundo del deseo, el aspecto taurino, que genera todos los problemas, si no todos, por decirlo claramente, que tenemos en la Tierra. Es la construcción de este vehículo emocional que tiene una tendencia innata a lo más densificado y al mismo tiempo otra tendencia a lo más refinado. Apostemos por lo más refinado, por la sutilidad del deseo, por la aspiración, y poco a poco ese deseo que nos encadena a la materia se convertirá en algo que nos transporta precisamente a la vida del alma, y al final nos reconoceremos como almas. Lógico es suponer, de acuerdo con esta idea, que la conciencia colectiva de la raza, de la humanidad, en sus diversos niveles, es una verdadera entidad psíquica, con la que habrá que contar en toda creación mágica, pues constituye el archivo perenne de los recuerdos de la humanidad desde el principio de los tiempos, estando estrecha y profundamente vinculada con aquellas misteriosas huestes débicas o angélicas, ocultamente definidas como ángeles de los recuerdos o señores de los registros acásicos. Los ángeles de los recuerdos o señores de los registros acásicos, de esos que se decía que no caía una hoja al suelo sin que sea notada, ¿no? Más o menos. Es decir, fijaos qué grado de perfección, qué grado de control, ¿eh? Madre mía, qué profundidad de conciencia. Bien, es la conciencia logoica. Y en la conciencia logoica debe estar todo activo. Dice, esta conciencia colectiva, que abarca los niveles subconscientes y también los supraconscientes, es el manantial perpetuo de conocimientos que utilizan, lo sepan o no, lo que hablamos antes, los escritores, los poetas, los músicos, los filósofos, los científicos, etc. A los sueños, claro, suele definírseles también, ocultamente, como antesalas de la comprensión espiritual. Antesalas de la comprensión espiritual. Y uno de sus más curiosos fenómenos se produce cuando el alma, a través del cerebro físico, se da cuenta de que está soñando, con lo cual empieza a desarrollar autoconciencia en los niveles sutiles, habiendo entonces un cierto equilibrio entre el fenómeno del sueño y la conciencia de vigilia, entre el nivel astralopsíquico y el cerebro físico. D. En virtud de la aproximación espiritual que se establece a través de la frecuencia de los sueños claros, surge en la conciencia humana un tipo de sueño mucho menos frecuente que ocultamente definimos de acercamiento causal, mediante el cual el alma suele percibir escenas que pertenecen al futuro de la raza, cualquier hecho perteneciente al pasado
o cualquier tipo de memoria tiene su propia nota sintónica en la escala de los recuerdos y a veces suelen evocarse hechos más o menos lejanos del futuro de la humanidad, cuyas notas sintónicas son muy similares a aquellas que proceden del pasado. Releemos. Dice, en virtud de la aproximación espiritual que se establece a través de la frecuencia de los sueños claros, surge en la conciencia humana un tipo de sueño mucho menos frecuente, que podemos definir como de acercamiento causal, mediante el cual el alma percibe escenas que pertenecen al futuro de la humanidad. Cualquier hecho perteneciente al futuro, al pasado, o cualquier tipo de memoria tienen su propia nota sintónica en la escala de los recuerdos. A veces suelen evocarse hechos más o menos lejanos del futuro de la humanidad cuyas notas sintónicas son muy similares a aquellas que proceden del pasado. Hablan de hechos futuros y de hechos pasados. Y si analizamos un poco los hechos futuros y los hechos pasados, nos daremos cuenta que estos tienen la importancia que tienen porque nuestro nivel de conciencia en ese momento es el que es. Al pasado hay que conocerlo bien. Al futuro deberíamos entender que como tal no existe, solamente existe el día a día. Por tanto, el día a día es una expresión clara de los condicionamientos que proceden del pasado, pero al mismo tiempo son la esperanza de que el futuro va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaremos más atentos, ya que en el presente estamos demostrando esa disciplina. Conclusión personal sobre los sueños. Tengamos en cuenta que son indicios claros de que la conciencia es trascendente, es más allá de la simple apariencia. Hay algo más. Ahora bien, ese algo más que percibimos, materialicémoslo directamente en la tierra, haciendo algo nuevo, diferente, genuino. Y aunque no dispongamos de bagaje cultural, esotérico, seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Surge así por continuidad de sueños cada vez más claros el arte mágico de la adivinación, mediante el cual se formaron los grandes videntes y profetas en la historia psicológica y mística de la humanidad. Esta idea aparecerá mucho más clara en la mente de los aspirantes espirituales si tienen en cuenta que sólo existe un hecho o un tiempo en la vida de la naturaleza, en la conciencia de Dios. Es esotéricamente descrito como eterno ahora. Ese eterno ahora es una perfecta síntesis del pasado, del presente y del futuro del sistema solar, cada cual con su particular nota sintónica. Ese eterno ahora es una perfecta síntesis del pasado, del presente y del futuro del sistema solar, cada cual con su particular nota sintónica. Antes hablábamos de esa percepción del futuro y del pasado a través del sueño, de esas vivencias internas. Se trata de vivenciar la vida como un eterno ahora. Esa sería una conciencia agni-yógica. Eterno ahora. Lo más abstracto posible, los pies en tierra, pero no divagando entre el pasado ni el futuro, menos aún haciéndonos componendas de cómo queremos ser en el futuro. Seamos conscientes que la única oportunidad es el presente. Y cuando trabajamos así, pasan los años y el futuro para nosotros no existe, es simplemente presente. Dice, estas tres notas suelen vibrar a veces en tonos muy parecidos o similares en determinadas circunstancias cíclicas. De manera que cuando el observador en el sueño, el vidente o el profeta se ponen en contacto sintónico mental o psíquicamente con alguna de aquellas notas del pasado o del futuro, en sintonía con la nota percibida o escuchada en el presente, pueden evocar del seno profundo y desconocido de los anales del tiempo o del eterno ahora de la conciencia de Dios cualquier hecho que haya sucedido o que deberá suceder de acuerdo con las sagradas leyes de la evolución y con los planes establecidos por el Creador en relación con su universo. A fin de cuentas,
cuando lleguemos a cierto punto evolutivo muy elevado, muy, muy elevado, conoceremos la mente de Dios, ¿no? Y entenderemos por qué todo aquello que aconteció en el pasado formaba parte de la mente de Dios. ¿No somos un pensamiento divino? Pues trabajemos como si realmente fuera así para nosotros. Y apostemos decididamente por el bien. Venga, llegaron las preguntas. Venga, familia. Sí, una cosa. Digas. Los registros acásicos que se ha mencionado como registros de lo acontecido en la conciencia de raza, pero Sí, yo sí. tenía entendido que también existen registros acásicos a nivel de individuo, a nivel Es de que, alma individual. es que es lo mismo, es lo mismo. Es decir, a ver, estos registros contienen lo que es la raza como grupo y al mismo tiempo la individualidad. Uno, para tener acceso a estos archivos, tiene que tener una categoría de iniciado. Lo que hay es un reflejo en el astral, una distorsión de esa realidad. Eso es un privilegio poder acceder a ellos. Y además, si accediésemos a ellos, ¿qué podríamos ver? Pues bueno, a ver, unas placas de piedra, por decirlo de alguna manera, que tienen unos caracteres parecidos a los del yidis, el hebreo, que a medida que el instructor va poniendo la mano por encima, se van encendiendo. Y uno, lo más probable es que no entienda absolutamente nada lo que significa. Me explico, ¿no? Sí, sí. Si era complicado una esfera que se movía en varios sentidos, tridimensional, una visión de estas que también se pueden tener. Y si era complicado una estrella de 5 puntas con ciertos símbolos por los lados, o un texto especial rarísimo que nadie entendía, o una piedra que tiene un aspecto especial y cuando uno se concentra en ella resulta que dentro tiene un potencial enorme, etcétera. Si eso es complicado, pues esa otra cosa igual. Y además, no somos honestos cuando pedimos lo de los registros acásicos. Queremos ahorrarnos trabajo. El padecimiento y el sufrimiento lo ponemos nosotros, ¿eh? Es incomprensión en el fondo, ignorancia. Ahí la enseñanza budista es muy certera. Todo aquello que nos aparta de la luz es ignorancia. Claro, uno tiene que decir que es un solemne ignorante. Somos solemnes ignorantes. Bueno, reconozcamos dónde estamos aprendiendo, estamos experimentando. Tampoco nos quedemos con la coletilla esta atribuida al Buda, ¿eh? Eso de la ignorancia, porque eso tiene 1001 matices, ¿eh? Y tampoco lo larguemos como a veces me ha pasado a mí en alguna reunión hace ya muchos años de gente que iba que te soltaba que todo lo que te pasaba era tu karma y yo ya veía dentro de lo que tenían ellos, pensé para mí pues el tuyo es peor todavía, no se puede ir por la vida así de ninguna manera. Imagino que todos hemos conocido gente de esta que son bibliotecas ambulantes hablando en plata y con dos de ellos, de 4 o 5 que he conocido, tengo que decir que su vida personal no la gestionaron nada bien. Por lo tanto, tanta supuesta sabiduría y tanto información no sirven para nada. Bueno, es que hay excesos de ego también. Es que me explico, ¿no? O solucionas tu papeleta, aceptas humildemente, porque una de las cosas que hay que valorar, y además este autor, este hombre le tocó vivir una vida a Vicente Beltrán muy complicada, no tener dinero, etcétera, etcétera, hasta que apareció un mecenas, un discípulo consagrado también, pues tuvo que conformarse con lo que tenía. Y yo por la gente que lo conoció en los primeros años, ya no viven la mayoría, recuerdo que me decían que vivía una vida muy digna. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues que no tenía ni para comer, hablando en plata, pero aún así, mira, la prueba del maestro fue muy dura, pero la vivió dignamente, la vivió. Y era siempre muy impersonal en sus juicios, muy impersonal, eso sí. ¿Más preguntas, familia? Va, que el tema, hoy es luna nueva y el tema es muy importante, ¿eh? Luna nueva y hablamos de los sueños, ¿eh? Es una forma de comunicarse el alma, nada más. ¿Y eso qué es? Madre mía. Una cosa, eso que se ha leído antes, que la inspiración se obtiene del inconsciente colectivo, hemos dicho, ¿no? De seres que aportaron cosas, seres virtuosos y que aportaron ideas inteligentes. Y todo eso que está ahí, ¿cómo es que lo vamos captando? De que está ahí pendiente y lo vamos obteniendo. ¿Cómo es? Mira,
En la Tierra no hay nadie de una evolución similar a la del Buda, una octava iniciación. En aquel momento tuvo una séptima, siguiendo todo esa alegoría de lo que fueron sus iniciaciones, etcétera, etcétera. Solamente sale un ser así cada miles de años. ¿Qué sucede con esto? Él es el Buda de la cuarta raza. La quinta raza de momento no tiene Buda, tiene ese. Y el actual avatar que tenemos es un avatar, el Cristo, es para dos eras, la era de Piscis y la era de Acuario. Cuando nos estemos acercando a Capricornio, completará la séptima iniciación y entonces se convertirá en el Buda, en el nuevo Buda. Y el actual Chohan de segundo rayo se convertirá en el ungido, el Cristo. Claro, esta información, ¿qué valor tiene? Pues mucha y ninguna. Cuando hay una masa crítica de almas en ese depósito general, eso han aportado algo, eso acaba eclosionando, ¿verdad? Y hay un grupo de almas que empiezan a percibir y acaban aportando algo más. Resulta que esa levadura que se puso hace muchísimo tiempo, poco a poco va regenerando todos los estratos internos. Me he explicado un poco, ¿no? Sí, es como si el trabajo que hicieron otros se retoma y se va en este libro, siguiendo, ¿no? En este libro hemos aprendido que Dios, que la mente, que Dios es, bueno, el universo es multigeométrico, multimolecular y multidimensional, ¿no? Sí, y si no recuerdo mal, en los misterios del yoga aprendimos que Dios era, o los misterios del yoga, los misterios de Shambhala, aprendimos que Dios era omnipotente, omnipresente y omnisciente. Está en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. ¿Qué quiere decir todo lo sabe? Que aquellos que han llegado a un nivel evolutivo elevado, que han salido de la masa instintiva, que pueden ya entender qué hay detrás de toda esta apariencia, ellos se sintonizan con la mente del Logos y de ahí extraen lo que el Logos tiene previsto para su segundo sistema solar. En tiempo y espacio matizado por las constelaciones y los planetas, que son muy importantes porque nuestro planeta Tierra, como bien sabemos, no es sagrado. Nos parece una herejía decir que el Dios de la Tierra no es sagrado. Tampoco lo es el Logos solar. Para su nivel evolutivo. Sí, que al final el Logos lo es todo. Claro que lo es todo, claro que lo es todo. Lo es todo. Claro, por eso ha habido bellísimas interpretaciones de cuentos a lo largo de la historia, de decirte, mira, El Principito, una de ellas, a ver, de los libros clásicos que te marcan con 18, 19 años, como Siddhartha y Demian y no sé cuántos más que hay, y dices, caramba. ¿Sabéis lo que nos transmiten esas historietas? Y además, historias escritas, por ejemplo, la del famoso ser que escribió el Principito, este hombre se acabó perdiendo. Es decir, es curioso el trabajo de un discípulo, ¿eh? Uno hace su trabajo y adiós, ahí se queda, lo aporta. Una visión de una confianza absoluta, aparte de todo lo que diga el libro, ni más ni menos, esa alegría y esas ganas de vivir, es un ejemplo claro de gente que está en el camino. Nosotros debemos conjuntarnos con personas que tienen ganas de vivir, independientemente de si su punto de vista esotérico coincide con el nuestro o tienen o no tienen. Pero la confianza en el día a día, la alegría y en que hay una segunda oportunidad es una característica del alma, es una característica divina. Por lo tanto, aquellos que la expresan están en mejores condiciones para afrontar cambios y los que vienen ahora van a ser difíciles. ¿Por qué? Pues porque si los trenes van a 300 por hora y tenemos 500 megas de potencial por segundo en Internet, a ver, no nos lo van a dar en 10 partes, nos van a dar en una entera. El palo. ¿Me explico, no? Ya, sí, se entiende. ¿Algo más, familia? Jesús, el Buda era de la época Atlante, ¿no? El Buda es de la raza Atlante. De la raza Atlante, por esto. Claro. Claro, y encarnó, bueno, se asocia a un país, en el fondo él era de Nepal, de lo que ahora es Nepal, que durante mucho tiempo eso se perdió el rastro hasta que al final se descubrieron en excavaciones que bueno, que la historia tenía un referente claro. Pero es un guía muy elevado que bueno, que nosotros deberemos tener los pies en tierra y aplicar su método de discernimiento y apartarnos de los deseos vanos que no nos conducen a ninguna parte.
Esto es como una forma de expresarlo, es el que va hoy al casino o al bingo y cree que hoy le va a tocar, pero no le tocó ni ayer, ni antes de ayer, ni el otro, pero hoy cree que sí. Bueno, la flauta, Jesús, dime, ay, dime. no, quería comentar que el alma está, o igual que experimenta en el plano físico, también lo está haciendo en el plano astral, o sea, en los sueños, porque, Es que, a ver, claro, estamos ¿dónde estás tú? Donde durmiendo estés tú, durante 8 horas. escúchame, donde Sí, estés bueno, tú, está el alma. ya, ¿Me explico? pero sí, claro, Tu vehículo emocional, para una parte de la humanidad muy grande, de miles de millones de seres humanos, el alma es el vehículo emocional. ¿Por qué? Porque la parte afectuosa, instintiva, emocional, devocional, para otros, menos el número, es la mente. Y para una ínfima minoría es la mente abstracta, que es lo que debería de ser. Pero ¿qué hacemos? Pues integrarlo y ver el camino. El alma se manifiesta cuando uno desencarna, el alma no se va. No. Yo como alma dejaré el cuerpo físico porque ya no me sirve y continuaré trabajando dentro del cuerpo astral en el plano astral. Y cuando tenga la muerte del vehículo astral, seguiré trabajando en el plano mental. Y llega un momento que se cortará todo eso, sintetizaré todo y volveré otra vez. ¿Lo vemos? sí, lo vimos. Pero lo que quería decir es que, fíjate que estamos durmiendo durante 8 horas, bueno, 7, 8 horas, y nos acordamos básicamente Es que del hay una final cosa, vamos a ver, mira, de nada, casi de nada, ¿no? Entonces todo este mira. tiempo que hemos estado soñando, perdona que acabo la pregunta, todo este tiempo que hemos estado soñando, que no lo recordamos, entonces, ¿a quién le sirve? ¿Le servirá al alma? Porque, bueno, al alma, no sé dónde. Mira, te explico. A ver, De las 5 horas o 6 horas de sueño, piensa que utilizamos 2 o más. En dar vueltas sin sentido. Son muy pocos los que salen del cuerpo y se encaminan por el astral al lugar correcto. Muy pocos. Tenemos tendencia a estar varias horas dando vueltas, tumbos. Y el problema es que luego las experiencias, cuando volvemos, las experiencias están confusas. Creemos que todo ha acontecido al mismo tiempo y es mentira. Es mentira. Es decir, no es salir del cuerpo y uno sabe dónde va. Eso no es así. Este problema se acentúa mucho cuando se produce la desencarnación, es decir, la muerte. Si además no está uno en silencio, cuando uno va a morir debe estar rodeado de silencio. Y la familia debe callarse. No montar numeritos y menos aún zarandear un cadáver en una cama, en un hospital, porque se va o quererse meter en el ataúd. Expresiones de estas deben de borrarse completamente. Porque se está haciendo muchísimo daño, pero muchísimo daño. La persona, el alma que se va, que deja el cuerpo físico, el plano físico, debe estar todo el ambiente en silencio. Como cuando nace una criatura, todo el mundo debe estar en silencio. ¿Por qué? Porque es un acto mágico de creación. Y en los dos procesos intervienen los ángeles. Y de los dos procesos debemos aprender porque, a ver, el nacimiento se equivale en el mundo del alma a una revelación nueva, a olvidarme de lo que ya conocía, porque ya no tiene sentido, y a aportar algo nuevo. Y esa revelación está a nuestro alcance. A veces el exceso de teoría nos confunde, pero si tuviéramos la práctica de meditar, de reflexionar con un pensamiento simiente, de establecer analogías, las cosas estarían mucho más claras. ¿Alguna pregunta más, familia? ¿No? Aquí, sí, mira, aquí has hablado, Jesús, también del término del eterno ahora, de que es una síntesis del pasado, del presente y del futuro. Y del futuro. Sí, esto es un poco relacionado con el tema de espacio-tiempo también. Es una forma de hablar de algo que mentalmente se nos escapa a la comprensión. Para el logos, para nosotros decimos, a ver, el principio de la evolución del sistema solar, bueno, de acuerdo. ¿Puede ser su pasado para el logos? No lo puede ser. Una razón muy sencilla. Porque él no tiene pasado ni futuro, él tiene presente. Porque si tuviera pasado y futuro, su evolución no sería tan perfecta como es.
Y aún así se nos dice que no es un logos perfecto. Bueno, está haciendo un trabajo evolutivo. Necesita manifestarse para evolucionar, ¿no? Y tiene en la parte más densa del plano físico, subplano del físico cósmico, tiene precisamente su asiento más conocido, que es esa estrella que vemos ahí, que continuamente refulge de luz, etcétera, etcétera, y que muchas veces no podemos mirar. ¿Por qué? Porque nos destruiría. Él vive en el eterno ahora, en el eterno presente, que es para los humanos sería una conciencia agni-yógica lo más parecido, pero es mucho más que todo eso, mucho más. Porque viviendo en el eterno ahora, tiene conciencia del futuro y del pasado. Es que si él apartara momentáneamente la atención, se desmoronaría todo, se desintegraría todo lo manifestado. Es como nosotros, en un momento determinado, pasados determinada edad, si las cosas han ido medio, comenzamos a apartar la atención de la personalidad y automáticamente se empiezan a ver problemas, la conciencia poco a poco se va perdiendo o se acaba activando alguna enfermedad oculta y desencarnamos. Y cuando se han pasado determinada edad también, hay que tener muy claro cómo se quiere ir uno, sirviendo, trabajando o viviendo la dulce vejez, ¿no? Para un discípulo o un aspirante no puede haber abandono de actividad en el momento que se jubile o alcanza determinada edad. Ha de continuar firme y activo hasta donde sus fuerzas le permitan, hasta el último segundo. Porque va a coger cuando vuelva esa impronta que tenía, esa decisión, y le va a servir para perfilar una nueva encarnación. Mientras que si uno se abandona, va a tardar bastante cuando vuelva a encarnar en recuperar el hilo. ¿Lo vemos, familia? ¿No? ¿Sí? ¿Más preguntas? Es un tema muy sui generis, muy especial. A fin de cuentas, los sueños hay que reconocer que pueden ser un obstáculo, porque evidentemente en otra parte de la enseñanza esotérica veremos que son un obstáculo, si uno se queda prisionero de ellos. Yo he conocido gentes que están siempre soñando que van a tener una experiencia, pero yo personalmente no la he visto, tampoco tengo derecho a meterme donde me llaman. Tengamos en cuenta que la capacidad de ir al plano astral de forma consciente y tener una vivencia como una especie de psicodrama es una terapia que provoca una catarsis, un cambio radical. Y además, el día que seamos conscientes de esos viajes astrales, o como se les llame, o de un contacto con compañeros en los planos internos, nos va a maravillar lo fácil que se nos presenta todo a partir de ahí. Lo fácil que es todo. Y lo complicado que lo vemos porque estamos prisioneros de los 5 sentidos. Por eso es muy importante que la mente, soltemos el lastre y nos encaminemos hacia la mente abstracta, a tener una percepción mucho más integral y amorosa de la realidad. Y eso nos va a liberar de tantos traumas, de tantos problemas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Venga. Dice, como lógicamente se comprenderá, no podemos incluir en la denominación corriente de sueños a tales estados superiores de conciencia, a menos que, de acuerdo con la más depurada sabiduría esotérica de las edades, consideremos el universo en su totalidad como un sueño de Dios. Sinceramente creo que es un sueño de Dios, el universo. Entonces, ¿no será un sueño del alma mi propia vida o la vuestra, de vuestra propia alma? Lo dejamos en el aire, ¿no? Una buena incógnita. Entonces, para trabajar, meditar, un tema de meditación, el sueño de Dios. A partir de este momento, vamos a reemplazar el término hasta ahora que he utilizado de sueño por el de conciencia de realidades existentes. Conciencia de realidades existentes. Mejor, ¿verdad? Para ello, precisaremos adquirir un tipo de percepción o de conciencia libre de condicionamientos temporales o tridimensionales y haber logrado desarrollar autoconciencia en la cuarta y en la quinta dimensión del espacio, ocultamente definidas como planos astral y mental, lo cual implica haberse librado por completo de la acción del karma en los 3 mundos, con la consiguiente obtención de aquella iniciación llamada
de la transfiguración, que permite la perfecta autoconciencia en los niveles físico, astral y mental. Bueno, ya nos dice, nos ha puesto el caramelo en los labios, nos ha dicho, los sueños son una manifestación de la conciencia. Es una forma de entender un contacto con la conciencia. Evidentemente, lo que no podemos decir es que la parte oscura, desde un punto de vista más purista, esotérico, diciendo la parte emocional es la parte instintiva, dejémosla. No. Vicente es de los pocos que te dice clarísimamente que hay que integrarla, porque no podemos prescindir de nuestra parte emocional, nuestra parte astral. Debe estar refinada, no tosca. Igual que la parte física o la parte mental. No puede ser tosca, debe ser refinada. Para ello precisaremos adquirir un tipo de percepción o de conciencia libre de los condicionamientos temporales o tridimensionales y haber logrado desarrollar autoconciencia en la cuarta y en la quinta dimensión, en el plano astral y en el plano mental. Lo cual implica haberse liberado por completo de la acción del karma en los tres mundos, con la consiguiente obtención de aquella iniciación llamada de la transfiguración que permite la perfecta autoconciencia en los niveles físico, astral y mental. Esta es la famosa tercera iniciación, la que te abre las puertas de la jerarquía de par en par. Y en la cuarta ya formas plenamente parte de ellos. Es el mito de Capricornio, la subida a la montaña. Continuamos. Se produce de esta manera el verdadero acto mágico en la vida del ser humano, pues le es posible entonces crear mágicamente utilizando idénticos poderes a los utilizados por la divinidad en la construcción de su sistema solar. No tiene necesidad de sumergirse en el inconsciente colectivo de la raza, ni en su propia subconsciencia individual para crear o producir situaciones psíquicas o mentales. Se produce de esta manera el verdadero acto mágico de la vida del ser humano. Le es posible entonces crear mágicamente utilizando idénticos poderes a los utilizados por la divinidad en la construcción de su sistema solar. No tiene necesidad de sumergirse en el inconsciente colectivo de la humanidad, de la raza, ni en su propia conciencia individual para crear o producir situaciones físicas, psíquicas o mentales. ¿Lo dejamos aquí, familia? ¿Tenéis alguna pregunta antes de acabar? ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.